El aparato digestivo está compuesto por diversos órganos, algunos huecos y otros macizos que se encuentran en la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis y el periné. Para estudiarlos podemos agruparlos según criterios anatómicos e histológicos en los que forman el tubo digestivo y el resto que denominaremos en conjunto estructuras anexas. El tubo digestivo está compuesto por 4 órganos huecos dispuestos en serie: el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. El conjunto que llamamos estructuras anexas incluye a la boca, parte de la faringe, glándulas salivales, hígado, páncreas y la vesícula biliar. Las salivales, el hígado y el páncreas son glándulas con función exócrina que se llaman anexas porque están conectadas mediante conductos a los órganos huecos donde se vuelca cada secreción. El término glándula anexa se usa para distinguir a estos órganos de miles de glándulas microscópicas que se encuentran en la propia pared de distintos órganos huecos. Por lo tanto, el aparato digestivo contiene muchísimas glándulas. Algunas son grandes y están por fuera, mientras que otras son pequeñas y están contenidas en la pared de los órganos huecos. Cabe aclarar que la definición de tubo digestivo no es unívoca, ya que muchos autores incluyen en el tubo a la boca y a parte de la faringe, ya que como el esófago, el estómago y los intestinos son órganos huecos dispuestos en serie. En nuestro caso vamos a considerar que el tubo digestivo está formado por estos 4 órganos porque comparten una estructura histológica dada por una pared formada por 4 capas que en breve describiremos. Es decir que para la definición de tubo digestivo aplicamos un criterio más histológico que anatómico. El esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso son órganos huecos cuya pared está formada por 4 capas o túnicas que se denominan desde la luz hacia el exterior mucosa, submucosa, muscular externa, adventicia o serosa. Como ya vimos, las mucosas son membranas que revisten la luz de órganos huecos que contienen medio externo. Esta túnica es muy variable de órgano a órgano y en cada una se cumplen diferentes funciones. La túnica mucosa del tubo digestivo cuenta con 3 capas, es decir, una capa más que las mucosas del resto del cuerpo. Un epitelio, una lámina propia de tejido conectivo laxo con capilares sanguíneos y linfáticos, y una lámina de músculo liso que se llama muscular de la mucosa. La submucosa es una túnica que da sostén y contiene vasos de mayor calibre. Está formada por tejido conectivo de mayor densidad que el de la lámina propia y contiene un plexo nervioso llamado plexo submucoso, que es parte del sistema nervioso entérico. La muscular externa consta de 2 capas, una en que las células se disponen en forma circular y es más interna, y otra en que las células se disponen en forma longitudinal y es más externa. Este ordenamiento permite el movimiento peristáltico. En la mayor parte, el tejido muscular es liso, pero en los primeros centímetros del esófago, el tejido muscular es esquelético. Entre las capas circular y longitudinal se encuentra otro plexo nervioso, también perteneciente al sistema nervioso entérico y que se llama plexo mientérico. La 4ª capa, la más externa, puede ser una túnica adventicia, entonces será una capa de tejido conectivo laxo que une el órgano a otras estructuras de la región, o puede ser una túnica serosa, el peritoneo, que permite un deslizamiento con poco roce de los órganos que se mueven para cumplir sus funciones. La túnica serosa está formada por un tejido conectivo y un epitelio plano simple denominado mesotelio.
La cuarta capa es variable de órgano a órgano e incluso un mismo órgano puede tener porciones con adventicia y porciones con peritoneo. Además, cuando el órgano se relaciona con el peritoneo, hay que prestar atención no solamente al peritoneo que forma parte de su pared, peritoneo visceral, sino también a otras estructuras formadas por peritoneo que relacionan al órgano con otros órganos o con la pared del abdomen, como el peritoneo parietal, los ligamentos, los epiplones, los mesos, los fondos de saco, etc. Vamos a tomar el estómago como ejemplo de órgano del tubo digestivo y vamos a hacer una mínima descripción considerando ciertos aspectos o preguntas de interés que se pueden usar luego para describir el resto. El estómago es un órgano hueco que representa la porción más dilatada del tubo digestivo. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, en lo que corresponde al hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio, y se encuentra entre el esófago y el duodeno. Con el esófago se comunica a través de un orificio ovalado denominado cardias, y con el duodeno se comunica a través de un orificio circular llamado píloro. Su superficie externa es lisa y brillante por el revestimiento de peritoneo visceral. La superficie interna o luminal presenta numerosos pliegues cuando el órgano está vacío, que desaparecen con el llenado. El estómago tiene dos caras, una anterior y otra posterior, separadas por dos bordes o curvaturas. Una curvatura menor, cóncava y orientada hacia la derecha, y una curvatura mayor, convexa y orientada hacia la izquierda. Al describirlo en forma macroscópica, se definen cuatro porciones. La del fondo, que es superior, a pesar de lo que su nombre pueda sugerir. La del cardias, que es pequeña y se encuentra alrededor del orificio. La del cuerpo y la porción pilórica. El peritoneo visceral, que recubre las caras anterior y posterior, a nivel de las curvaturas se refleja, es decir, que cambia de dirección y se dirige a otros órganos. En el caso de la curvatura menor, se dirige al hígado formando el epiplón menor. En el caso de la curvatura mayor, se dirige al colon transverso formando el epiplón mayor. En este esquema de corte sagital se observan, entre otros, al estómago, al hígado y al colon transverso. Se ve cómo la membrana peritoneal pasa de tapizar las caras anterior y posterior del estómago a juntarse en la curvatura menor para dirigirse a la cara inferior del hígado y formar el epiplón menor. De manera similar, en la curvatura mayor, se une el peritoneo que revistió el estómago por delante y por detrás para dirigirse al colon transverso. Lo notable en este caso es que la excursión que hace este repliegue de peritoneo no es la más breve posible, sino que la membrana peritoneal desciende y luego asciende para alcanzar el colon, de manera que el epiplón mayor queda como un delantal que recubre a las asas del intestino delgado. Las conexiones que el estómago establece con el esófago y con el duodeno están reguladas por esfínteres. En el caso del esófago, el esfínter está en la última porción del propio esófago y se llama esfínter esofágico inferior. Está principalmente formado por músculo liso en disposición circular, aunque algunos autores consideran que el tono muscular del diafragma también contribuye al cierre de esta parte del esófago. El esfínter pilórico se encuentra rodeando al píloro y está formado por un engrosamiento de la capa circular de la túnica muscular externa. Ambos esfínteres son muy importantes desde los puntos de vista fisiológico y clínico.
El esfínter pilórico permite que el estómago libere al duodeno pequeñas porciones de su contenido y el esfínter esofágico inferior impide que el jugo gástrico acceda al esófago, cuya mucosa no está adaptada a un pH tan bajo. Vamos ahora a realizar una descripción histológica del estómago, explicando la composición de cada túnica de la pared. La mucosa presenta surcos que delimitan campos convexos de pocos milímetros de diámetro, denominados áreas gástricas. En esas áreas se encuentran pequeñas fosas o criptas, y en el fondo de esas criptas desembocan las glándulas. Las células epiteliales que revisten la superficie libre de las áreas y la superficie de las criptas son las mismas, pero son distintas a las células que forman las glándulas. En el estómago, la palabra cripta tiene distinto significado que la palabra glándula. Esto es interesante recordar, ya que en otros órganos, como el intestino delgado o el intestino grueso, cripta es sinónimo de glándula. Entonces, en el estómago, el epitelio de la mucosa forma un revestimiento y glándulas. El epitelio de revestimiento es cilíndrico simple y está formado por células mucosas, por lo cual forma una superficie secretora de moco. Este moco es bastante viscoso y contiene iones bicarbonato secretado por las mismas células, por lo que es alcalino. Este moco alcalino y viscoso tiene la ventaja de proteger a las células del pH ácido que se encuentra en la luz. La mucosa del estómago no es igual en todas partes, sino que está repartida en 3 regiones dependiendo de cómo son las glándulas. Estas regiones se relacionan con las porciones anatómicas. Se habla entonces de la región del cardias, la región corpofúndica y la región pilórica. Las glándulas gástricas o corpofúndicas son las más características y presentan 3 porciones, una más estrecha que se llama istmo, un cuello y una porción principal. A su vez, las células epiteliales pueden ser de 5 tipos distintos. Las células madre son indiferenciadas. Pueden hacer mitosis y luego diferenciarse a cualquiera de los otros tipos celulares del epitelio, ya sea de la glándula o del revestimiento. Las células mucosas del cuello se ubican preferencialmente en dicha porción y secretan un moco más fluido que el moco del revestimiento. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y una molécula que se llama factor intrínseco. Tienen abundantes mitocondrias, por lo que se observan intensamente eosinófilas. Las células principales secretan pepsinógeno, precursor de una proteasa llamada pepsina, por lo que tienen el aspecto típico de las células serosas, con basofilia en la porción basal debida al abundante retículo endoplasmático rugoso. Las células enteroendocrinas secretan distintas hormonas que son liberadas desde la cara basal de la célula para atravesar la membrana basal y llegar a los capilares de la lámina propia. Las glándulas de las regiones del cardias y del píloro presentan con mayor abundancia células mucosas. También se encuentran células madre y células enteroendocrinas. En los preparados histológicos se observa principalmente el epitelio. La lámina propia se encuentra entre las glándulas y en los espacios entre criptas. La muscular de la mucosa está bien desarrollada y se pueden observar haces de células que se extienden hacia las hendiduras entre glándulas. La túnica submucosa consta de un tejido conectivo de mayor densidad que el de la lámina propia y da sostén mecánico. Tiene vasos de mayor calibre y presenta tejido nervioso que forma el plexo submucoso, que es parte del sistema nervioso entérico y cuya función principal es regular la actividad del epitelio de la mucosa. La túnica muscular externa del estómago se caracteriza por presentar una tercera capa, además de la circular y de la longitudinal,
con células en dirección oblicua, que está más desarrollada en la porción superior del estómago y se encuentra en la parte más interna de la túnica. Las 3 capas están compuestas por tejido muscular liso. Entre las capas circular y longitudinal se encuentra el plexo mientérico, que también es parte del sistema nervioso entérico y coordina y regula el movimiento peristáltico. La cuarta túnica de la pared del estómago está dada en casi la totalidad del órgano por peritoneo visceral, es decir, por una membrana compuesta por un tejido conectivo laxo y un epitelio plano simple. La capa más externa es el epitelio, que permite el deslizamiento con poco roce dentro de la cavidad abdominal.